Hola, mi nombre es Hansel Daniel Dueñas Varela y el día de hoy les voy a hablar sobre uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna, que se trató de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un proceso que transformó no solo a Francia, sino al mundo entero. Este movimiento se desarrolló entre 1789 y 1799 y marcó el fin del antiguo régimen, o sea, el sistema político basado en una monarquía absoluta y privilegios feudales. Para entender qué ocurría, primero debemos hablar del contexto, ya que en el siglo XVIII Francia estaba organizada en tres grupos: el clero, la nobleza y el tercer estado. Los primeros dos tenían los privilegios de no pagar impuestos, mientras que el tercer estado, formado por burgueses, campesinos y trabajadores, cargaban con la mayor parte de las obligaciones fiscales, y esta desigualdad generaba un descontento social. Además, Francia atravesaba una grave crisis económica. El Estado estaba prácticamente en bancarrota debido a las guerras y al gasto excesivo de la corte en lujos innecesarios. Además, tuvieron malas cosechas en el campo que provocaron escasez de alimentos y aumento del precio del pan, afectando principalmente a las clases populares. En ese momento gobernaba el rey Luis XVI, quien ante la crisis financiera decidió convocar en 1789 a los Estados Generales, una asamblea que no se reunía desde hace más de 170 años. Y sin embargo, el sistema de votación favoreció al clero, y lo que provocó que los representantes del tercer estado se rebelaran y declararan la Asamblea Nacional, afirmando que representaban a la mayoría del pueblo francés, y pues es cierto. El 14 de julio de 1789 ocurrió uno de los hechos más simbólicos de la revolución, que fue la toma de la Bastilla, que era una prisión que representaba el poder del rey. Su caída simbolizó el inicio de la Revolución Popular y el fin del absolutismo. Desde ese entonces, esa fecha se convirtió en un símbolo de libertad para el pueblo francés. Poco después, en agosto de 1789, la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento que proclamaba que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Este texto estableció principios como la soberanía nacional, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, ideas influenciadas por el pensamiento ilustrado que se estaba dando a la vez por el movimiento de la Ilustración. Sin embargo, la revolución no fue un proceso pacífico, ya que con el paso de los años se volvió más radical, y en 1792 se proclamó la República, y en el 93 el rey fue ejecutado. Este periodo estuvo marcado por una etapa conocida como el Terror, liderada por Maximilien Robespierre, en la que miles de personas fueron ejecutadas bajo las acusaciones de ser enemigas de la revolución. Al mismo tiempo, Francia enfrentaba guerras contra otras monarquías europeas que temían que las ideas revolucionarias se expandieran. Además de esto, algo curioso es que Francia, a pesar de estar pasando por una crisis financiera, fue una gran fuente de apoyo para la independencia de Estados Unidos. Pero bueno, finalmente en el 99 el general Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado que puso fin a la revolución y dio inicio a una nueva etapa en la historia francesa. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron enormes. En primer lugar, significó el fin del sistema feudal y de la monarquía absoluta en Francia. También consolidó principios como la igualdad jurídica, la soberanía popular y los derechos individuales. Además, sus ideas influyeron en movimientos de independencia en América Latina y en procesos liberales en toda Europa. En conclusión, la Revolución Francesa no fue simplemente una rebelión contra un rey, fue una transformación profunda de la sociedad y de la política. Cambió la forma en que las personas entendían el poder, la autoridad y los derechos humanos, así como sus principios de libertad e igualdad siguen siendo fundamentales en muchas democracias actuales. Por eso, más de 2 siglos después, la Revolución Francesa continúa siendo un concepto clave para comprender el mundo moderno.